La fe no es una, escuche bien, no es un lenguaje, sino una vivencia. Oiga, ¿por qué queremos hablar bajo el tema que la fe no es un lenguaje? Oiga, ¿qué pasa? Yo estaba leyendo en los Hebreos un capítulo que anda por ahí bien cerca, que dice la Escritura que el pueblo de Israel en su tiempo no recibió, no fue bendecido, no entró a la tierra por falta de fe. Mucha gente, gloria a Dios, por falta de hacer caminar lo que Dios le dijo, se vieron estancados en un tiempo oportuno. Y dice que de nada le aprovechó la fe por no ir, o sea, de nada le aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe. A su nombre sea la gloria. O sea, toda palabra tiene que ir acompañada de la fe, porque la fe en realidad, la gente habla lindo de la fe, la gente empieza a exponer acerca de la fe, pero la fe, más que una exposición, es una vivencia del hombre con Dios, por la cual Dios se comunica para él dar a conocer el propósito genuino de Dios a nuestra vida. No sé a usted si le ha pasado, pero a mí me ha pasado en toda la trayectoria que tengo conociendo al Señor. Me he dado cuenta que la fe no está basada a lógica humana. La fe no está adornada a palabra bonita. La fe está, gloria a Dios, convencida de que todo aquel que cree y se empodera y vive esta palabra, cuando hable, hablará con señales. Cuando ministre, ministrará con señales. Cuando ande, andará con señales. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está hablando con una generación que se ha levantado y ha entendido que tiene que emanar de una palabra de vivencia, de una palabra que el que la oye diga: verdaderamente Dios está hablando, siento algo, siento gloria, verdaderamente estoy viendo lo que se me declaró, lo que se me profetizó, lo que se me ministró. Porque el problema hoy en día, pastor, es que hay muchas personas que tienen buena lexicografía, tienen buena palabra, buen desenvolvimiento de la fe, pero cuando tienen que manifestar el poder de la fe, quedan pobres. Y yo vengo a decirte de parte del Señor en esta hora que por eso fue escrito Hebreos capítulo 11. La Biblia habla acerca del apóstol Pablo, a su nombre sea la gloria, y cuando escribe acerca de los héroes de la fe, nos damos cuenta que cada persona que está en este lugar fue porque tuvo, aleluya, una manifestación de su fe. Ellos creyeron, y por eso el apóstol Pablo dice: creí, por la cual hablé. Para la gente poder ver, para la gente poder hablar, tiene que creer primero. Porque cuando tú crees, lo que tú hablas se convierte en una ley. Y Dios anda buscando gente que conviertan en ley lo que ellos decretan por su boca. Y yo estoy seguro que hay un remanente ahí que está escuchando, que ha visto y ha sido testigo del poder de lo que cree. Que aunque muchos trataron de avergonzar tu fe, que aunque muchos trataron, gloria a Dios, de hacerte quedar mal o el ridículo en un momento o en un hecho de crisis, tú te atreviste a creer que por la fe muchas personas, yo siento gloria, pudieron alcanzar lo que nadie alcanzó. Por la fe muchas personas salieron del estancamiento, y de esto queremos hablarte. La fe no es un lenguaje, es una vivencia. Tenemos que aprender a vivir en fe. Pastor Victoriano Cabral, ¿cómo podemos vivir en fe y manifestar la fe? La fe se manifiesta en el conflicto. Bueno, aleluya. Cuando hay conflicto, es que sabemos si tenemos fe. Todo, el que tiene buen léxico, el que predica bonito, el que tiene buen desenvolvimiento de la palabra, decimos que es palabra. Amén. Decimos que la fe no se manifiesta en la palabra, sino cuando viene el conflicto. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, no nos vamos a ir tan lejos, vamos a ir del Génesis. Cuando este hombre Noé empezó a hacer la barca, porque el Señor le dijo que iba a destruir el mundo, iba a negarse en agua, iba a perecer en agua, él tuvo que en el conflicto hacer el arca. Aleluya. Tremendo. Porque la fe es eso. Nunca había llovido, y entonces cuando se habla de la lluvia, nadie ha visto lluvia, entonces estaba fácil decir que estaba loco. Bueno, entonces tenía que enfrentar. ¿Usted sabe qué tenía que enfrentar? Una multitud. La gente dice que la mayoría tiene la razón. Yo digo que tiene la razón el que tiene fe. Santo su nombre. No se trata de mayoría, se trata del hombre y de la mujer que tiene fe. Cuando tu esposo o tu esposa dice que es imposible ver a Dios, o es imposible servirle a Dios, entonces hay que construir un arca.
Aleluya. en medio del no. ¿Verdad que sí? Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios, se conoce en el conflicto. Porque como no es por palabra, sino por la obra de la fe, entonces hay que hacer el pensamiento de Dios hecho. Y para hacer el pensamiento de Dios una realidad, es porque tiene Dios confianza en ese hombre y ese hombre le ha creído a Dios. Entonces empieza todo el hombre, oye esto, todo hombre que le sirve a Dios tiene que enfrentar un gran conflicto. Siempre. Y si no vence ese conflicto, la fe de Dios no tiene. Lo que tiene es una pantalla, es un pantomima. El que hace la pantomima habla con la mano, pero el que tiene fe hace la fe obra. Wow, tremendo. Amén. Entonces, la palabra de Dios, cuando habla de fe y que habla, y oiga esto, hermano evangelista, hay un problemita en cuanto a la fe. La fe se divide en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes, pastor? Una de ellas es convicción. Esa es la primera, aleluya. ¿Y la otra? La fe, esperanza. No, la esperanza. No. La fe, ¿qué certeza. fue la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción. La convicción de lo que no se ve. Entonces, certeza. Hay personas que tienen, ¿sabe qué? Aleluya. Certeza. Aleluya. Pero no tienen convicción. Está profundo. Sí, entonces si usted tiene certeza y no tiene convicción, la fe no te funciona. No llega al propósito. No, el propósito no llega. Esto está fuerte. ¿Te ve? Entonces, el hombre que tiene convicción, ¿verdad? Entonces carga la certeza. El pueblo de Dios tiene más certeza que convicción. Bueno. Hay muchos que se han derribado porque lo de ellos es la bulla, el aguaje. Entonces, esa gente tiene, ¿qué? Certeza. Certeza. Esa gente no juegan con la certeza. Pero cuando se habla de la convicción, no tienen convicción. Aleluya. ¿Es verdad que sí? Entonces, ¿qué fue la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, al Dios que le servimos no se ve. Entonces, como no se ve, por eso no llegan lejos. Aleluya. Amén, ¿entendimos eso? Entonces, el hombre de Dios que tiene certeza, porque, oye esto, hermano evangelista Anderson, el problema es que todo el creyente tiene eso. Tiene certeza. Certeza, pero no convicción. Porque para tener convicción es porque le cree al Dios invisible. Eso es así. Amén, entendimos esa parte. Pero entonces Noé, como tenía certeza que podía hacer ¿qué? Podía hacer el arca, la podía hacer. ¿Y la convicción dónde estaba? ¿Ah? De lo que no se ve. Y el que le estaba hablando no se ve. Se está profundo. Amén. Sí, eso es. Esto no se trata de aguaje y de palabras. No. Eso se trata de creer. Entonces la fe no puede ir coja. Por eso tiene dos pies. Certeza y convicción. Y entonces, si usted usa una muleta para caminar con la fe, usted no llega lejos. Porque Pablo dice que por fe andamos. Exacto, no por vista. Andamos por la fe. Por la fe, ¿verdad que sí? Aleluya. Porque el que anda por vista no es el cristiano, el creyente. El Señor Jesucristo le habló de mover el monte. Si tuvierais fe, moviera ¿cuál? Ese monte. Pero hay personas que te mueven el monte. Diga gloria a los que están en su casa, por lo menos yo puedo escucharlo por aquí. Aleluya. ¿Verdad? Hay gente que te mueve en el monte. Sí. Tu monte te lo mueve. Tremendo. Porque la palabra también dice que los que confían en Jehová son como ¿qué? El monte de Sión. Que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Amén. Entonces hay personas que te mueven el monte. ¿Por qué? Porque no tiene convicción. Wow, tremendo. Gloria al Señor. Entonces hay personas que agarran un cristiano medio sancochado, agarra y se lleva un grupo de gente de una iglesia, porque ellos no tienen ¿qué? Convicción. Ustedes hay personas que dejan el hogar porque no tienen convicción, porque no le han creído al Dios invisible. Eso es así. ¿Le creen a qué? A la certeza, porque la certeza la puede hacer el hombre, pero la convicción viene de parte de Dios. Tremendo. Por eso es que dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, por eso es que la obra les pertenece ¿a quién? A la certeza, ¿verdad? Y lo invisible, que es la convicción, a Dios. Entonces yo agrado a Dios caminando en la certeza, pero creyendo en la convicción, viviendo la convicción. Aleluya, tremendo. Alabado sea el Señor. Quiera Dios que las personas que nos están escuchando puedan en su casa decir amén. Gloria al Señor en su carro. Aleluya. Te bendecimos, tu chofer que va escuchando, tu hermano que está en tu casa. Te bendecimos de una manera especial y esperando que la fe que tú tengas
La una, que no sea una fe coja, que no una fe de momento, no una fe, sino que podamos ser como Dios ha soñado en nosotros, a hacer su sueño realidad, el sueño de Dios, porque a veces queremos hacer nuestro sueño realidad y no el de Dios, entonces no hay convicción. Ese hombre no tiene convicción, esa mujer no tiene convicción. Bendito sea el nombre del Señor. Es una realidad vivida. Usted tocaba algo, pastor, que ahora me alimenta un poco más de esto acerca de Noé. Cuando usted habló que Noé, aún Dios dándole la palabra, oiga que dice aquí más para adelante en el 11:6, ya llegando al 7, 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, escuche bien, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, la fe peligrosa, pastor. Cuando hablamos de fe, mucha gente solamente cuando piensan en fe, piensan en milagro, en un paralítico, piensa que Dios me va a dar una casa, una jipeta, que Dios me va a dar un trabajo, simplemente eso. Pero la fe va más allá. Porque el que no cree a la fe es condenado por la duda. Amén, amén. Mire, yo le voy a decir algo a usted. Tremendo eso, pastor. Ya estamos, que hasta la gente sin fe se ejecuta milagros. ¿La fe en quién? Porque la fe que nosotros defendemos y siempre anunciamos es la de Cristo, en Cristo. O sea, creer en el Señor Jesús, creer en el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, creer en Él, ¿verdad que sí? Pero hay otro tipo de fe, gracias al Señor, que viene envuelto en el engaño. Usted ve, entonces hay personas que ministran una fe de engaño, una fe de pantalla, usted ve, una fe de pantomima, de bulla y de almaraco. Gloria al Señor. Y entonces no se trata de eso. Se trata que la fe, aunque usted no vea a un paralítico levantarse, la fe, la palabra de Dios en fe es para sanar el alma. Aleluya. No es para levantar paralítico. Eso es así. Porque cuando Jesús, en Marcos capítulo, creo que capítulo 2, ¿verdad que sí? Le hablaba a un paralítico. Y el Señor lo que se empeñó fue sanar el alma, salvar el alma, no el cuerpo. Y cuando ejecutó en el cuerpo, amén, gloria a Dios, pero que la salvación del hombre no está en la sanidad. Aleluya. ¿Te ves que sí? Es más, ni en la liberación de una persona, está en que esa alma sea impactada, ¿verdad que sí? Por la palabra de fe de un hombre y una mujer. Eso es así. Porque el arca se pudo hacer de madera, ¿verdad que sí? Pero se podía hundir. Pero la puerta no la cerró Noé. Y Noé no fue que hizo un arca de su cuenta. Él tuvo todo preparado para eso. Digo, el arquitecto dijo, hámelo así para que no se hunda. Exacto. ¿Verdad? Que si le hace de otra manera se hunde, con todo animal y todo el mundo se ahoga ahí. Entonces la fe tiene también una ley. En otra palabra, la fe que es de Dios en nuestra vida tiene directrices. Es claro que sí, mano. Por eso el hombre nunca puede hacer la fe suya en el sentido que yo creo en lo que yo creo, sino en lo que Dios me ha dicho. Amén. Porque hay personas que Dios le ha dicho una palabra, entonces empiezan a hacer contrario a lo que Dios le dijo. Eso está fácil, porque ahora estamos recibiendo mucha revelación. Y cuando el pueblo recibe mucha revelación y no se va a las escrituras, si la revelación que usted tiene, hermano Anderson, no está conforme a lo revelado primero, entonces no se está haciendo nada. Es una fe vana. Es una fe vana. Ahí que está el aguaje. Una fe sin gasolina que no llega a ningún lado. No llega a ningún lado, ¿verdad que sí? Entonces ahí eso es lo que pasa. Gloria al Señor, porque toda profecía, dice las Escrituras, tiene que ir de acuerdo y conforme a la palabra. ¿Verdad que sí? Toda revelación, porque todo revelado, aunque hay cosas que no fueron reveladas, que el Señor las revela, tiene que ir de acuerdo con lo ya revelado. Exactamente. Usted lo ve que dice que de lo que no se veía, al Dios que le construyó una arca, no se la construyó que se ve a uno que no se ve. Tremendo. ¿Entiendes cómo es la cosa? Entonces esa es la fe construida que se ve para el que no se ve. Así opera, para que el que no se ve se glorifique en lo que se ve. Tremendo. Porque si lo que usted hace mal que se ve, entonces Dios no se glorifica. Un día Dios te va a declarar que estaba mal. Exactamente. ¿Verdad que sí? Entonces no se trata de otra cosa, se trata de eso. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que la fe también, pastor, en otro sentido, para que el propósito, porque la fe es un propósito,
Por ejemplo, usted estaba hablando del alma. El propósito primario de la fe no es sanar el cuerpo, sino el alma y después el cuerpo. Entonces podemos decir que en cuanto a la fe, hay diferentes cosas que las personas no han entendido. Y cuando entramos en el conflicto de la palabra de la fe, de creer o el propósito de ella, podemos ver lo siguiente aquí. Lo que estaba citando Noé. Noé creyó a la palabra de Dios. Pero para que esa palabra de Dios en él tenga efecto, tuvo que obedecer por la fe a lo que él creyó. Entonces hay personas que tienen certeza y usted le dice, varón, Dios está contigo. Amén, varón, Dios está conmigo. Pero en el momento del conflicto abandonan su fe. Oh, gloria a Dios. Dicen que Dios no está con ellos y Así toman para hacer lo que ellos piensan divorciado de lo que Dios le ha dicho. Porque la fe también, en cuanto a obediencia, también tiene condiciones. Amén, amén. ¿Cuáles son esas condiciones? Una de las condiciones de la fe es nosotros obedecer completamente, aunque lo que Dios diga para nosotros no tenga sentido. Amén. Porque para ellos no lo creyeron. Ay, yo siento gloria. Hay mucha gente que no le creen a Dios ni han visto la manifestación de Dios porque le están buscando sentido a la fe. Noé, mayormente hablando de Noé y hablando de este caso, para los que no creyeron porque ellos no le encontraban sentido a lo que decía Noé. Amén. ¿Cómo que va a llover y en la tierra nunca ha llovido? ¿Cómo que tú vas a crear un arca y tú no eres arquitecto? Tú no sabes ni clavar ni un clavo y tú vas a hacer un arca. Y que Dios te dijo que va a llover cuando nunca ha llovido. Pero según se cree, lo que hacía era que para que la tierra germine, venía el rocío de la noche y rociaba la planta. Pero nunca se hubiese escuchado que hubiese llovido. Y Noé le habló y le dijo, mira, Dios me dijo que creara un arca y que si ustedes no se arrepienten, entonces el diluvio va a venir y va a llover sobre la tierra y ustedes se van a morir. Noé, pero tú estás loco, ¿quién te ha dicho eso a ti? Y dice la escritura, ya hablando en Lucas, que como los días de Noé será uno de los días del Hijo del Hombre, que se daban el casamiento, o sea, cada persona estaba por su gusto. Como ahora, hermano. No es como ayer, es como ahora. Yo me imagino a la gente, mira Noé perdiendo el tiempo, nosotros gozándonos, casándonos, yendo a fiestas, y Noé bajaba con un martillo y clavo. Estos evangélicos están locos, que gocen la vida. Aleluya. ¿Verdad que sí? Mira cómo está este mundo tan bueno, el mundo está podrido. Yo me imagino, Noé, tú estás perdiendo el tiempo, Noé, ven a beber, Noé, vamos para allí, Noé, usted está con un clavo, ven a disfrutar, tú no sales, tú no haces esto. Pero Noé estaba creyendo una palabra que mañana iba a ser el refugio de su vida. La fe. Aleluya. La fe, ahí lo declara, la fe que Noé mostró le sirvió a él como justicia. Y salvación. Oiga, como justicia. Y la justicia que sirve Noé es la condenación del mundo. Wow, tremendo. Porque La hizo justicia justicia, por la palabra que le claro, dio. Aleluya. La fe de Noé. ¿Por qué Noé no fue el padre de la fe y fue Abraham? Por lo mismo. Exacto. Porque había uno que tenía que primero nacer y hacer justicia, porque la fe es justicia. Aleluya, así es. ¿Usted ve? La fe es justicia. Cuando el Señor dice que sin fe es imposible agradarle a Él, es porque es justicia. Y como Noé le agradó, entonces condenó al mundo en agua. Hay fe que condenan. En agua. Porque hay gente que dice, pero mira, aquel le sirve y tú no. ¿Por qué aquel puede ser cristiano y tú no? ¿Por qué aquel anda los caminos del Señor y tú no? Eso fue. ¿Por qué tú no te unes a nosotros a hacerle el arca? Para que entre más gente. Exacto. ¿Verdad que sí? Y quedarte, porque hay gente que empiezan a construir una arca con uno y se van. Y se van. Bendito sea el nombre del Señor. No terminan el propósito. Porque además sirve para carpintero, porque cuando el clavo se le zafa y le majan los dedos, entonces ese empieza, te sabe. O no, que hace mucho sol, que yo me voy. Sí, no, que este día no se acaba, porque hay días en el Señor que son eternos. 40 días duro no hay. Hermano, no es eso. Que hay días, cuando usted está en prueba, bajo azote, oye, ese día es el día más largo de tu vida. Eso es verdad. Y cuando llega la noche, es la noche más larga porque ni duerme, ni duerme en la noche, pero tampoco está en el día. Entonces la fe, hay que acudir a la fe. Entonces cuando dicen, hay gente que dice, si así yo no aguanto. Ah, bueno, porque la fe que tiene ese hombre es una fe viva. Y no una fe que cualquiera mueve esa fe. Una fe convencida. Claro, una fe con una convicción de que fue Dios que le llamó, de que fue Dios que le restauró, que fue Dios que le limpió,
que fue el Señor Jesucristo a través de su sangre, entonces esa persona, ese creyente, entonces no lo mueve nadie. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque para hacer una fe viva, necesariamente tiene que pasar por fuego. Tremendo. Y un cuerpo vivo se tiene que mover, se tiene que sacudir. Obligado. Tiene que reaccionar, hermano, porque la candela no es fácil. No es fácil. ¿Te entiende? Entonces, hay personas que no, que la candela ahí comiéndose yo tranquilo, ¿te ves? No se mueven por nada. Y si se mueven, jamás pasan por ahí. Nunca. Sí, dice, no, yo era cristiano, pasé mucho trabajo. Exactamente. La fe trabajada. La fe no puede ir no puede ir divorciada de lo que es el proceso de la otra parte de la fe, la convicción. Eso es así. Usted servirle a un Dios que usted no sabe cómo es su cara. Usted servirle a un Dios, usted no sabe si es chiquito, si es grande, si es gordo, si es flaco, si es moreno, si es blanco. Usted no lo sabe. Entonces, como usted no lo sabe, hay gente que quieren que usted demuestre a un Dios como ellos lo piensan, a nuestros padres celestiales. Y entonces, Dios no es un Dios de figura. Dios es un Dios que tenemos que verlo por la convicción de la fe. Por el propósito de la fe. Amén, así es. Y toda persona que es llamada a este camino, que lo llamó Dios, en él hay un propósito en fe. La mano fue con Noé, la mano fue con Abraham. Le digo a una mujer que no está en ese proceso, la mujer del flujo de sangre. Tremenda. Ella dijo, ella decía, si tocare el borde, porque oye esto, eso de los enfermos tocar el manto de Jesús no era nuevo. Hay gente que creen que fue ella la primera protagonista. Ella había visto eso. Allá le contaron que el que tocaba el manto era salvo, no sano nada más. Entonces ella no buscaba sanidad, ella buscaba salvación. Hay gente que dice, no, pero la salvación es la sanidad. ¿Quién ha dicho usted? Porque el que se enferma y es sano, vuelve y se enferma para morirse. Tremendo. Todavía resucita usted un muerto. Y ese muerto un día se muere también. Ese que lo resucitaron se muere también. Así mismo es. Usted ve. Pero la otra parte, la salvación no muere. Esto está bueno. Usted ve, cuando tocó esta mujer el manto, pero no solamente eso. Que no fue ella que hizo caminar a Jesucristo hacia la casa de Jairo. Gloria fue a Dios. Jairo. Y entonces ella, su fe, detuvo el milagro de la muchacha de Jairo, de la hija de Jairo. Ella estaba viva. ¿Y cuando llegó a dónde? Cuando vino a llegar a la casa de Jairo ya habíamos muerto. Porque hay fe tan fuerte que cuando se atraviesa en un camino hay otro que se muere porque no se saben mover. Exacto. Aleluya. ¿Verdad que sí? Estaba viva la hija de Jairo. Exacto. Léalo bien para que usted vea, hermano. Estaba viva la hija de Jairo. Aleluya. Y entonces la hija de Jairo, en el proceso que él se detiene a decir, ¿quién me ha tocado? En ese proceso le dicen a Jairo, deja al maestro quieto, ya murió ya. En la conversación, porque Jesús no andaba rápido. Los que andan sin fe andan rápido volando. Tremendo. ¿Verdad que sí? Y quieren que las cosas se le... Claro, desesperado, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahí en ese proceso, entonces le dicen a Jairo en los oídos, oye, tu hija ha muerto. Y dice, maestro, ya, mi hija murió. Dice, no, tu hija duerme, estate tranquilo. Exacto. Tú estás hablando con el que resuelve. Con el Señor, pero fue quien detuvo que Jesús llegara, que la niña llegara, Jesús a verla, a hablar con ella. Aleluya. Fue la mujer del flujo. Eso es así. ¿Verdad que sí? Porque hay fe tan poderosa, ¿verdad que sí? Que detiene, Tremendo, ¿verdad? Bendiciones. Cuando digo bendiciones, es que hay fe que es cómoda, que hay que llevársela a su casa. Sí, pero hay otras que se mueven. Hay otras que se mueven ahí. Y pelean por ella. Y dice que la multitud apretaba a Cristo, porque, oiga, hay gente que lo cogen suave. ¿Por qué la mujer del flujo de sangre trascendió más? El hombre espiritual que lee eso sabe que la mujer del flujo de sangre trascendió más que el milagro en la casa de Jairo. Eso es así. ¿Usted ve? Porque la multitud apretaba a esta mujer. Y tenía todas las imposibilidades por la ley llegarse a Jesús. La ley le prohibía. Por la ley. No tenía, por una gente con 12 años en ese problema. 12 años. Las mujeres sí saben de eso. Que cuando están en ese proceso se deshidratan. Y 12 años son 12 años. Yo considero que esa mujer no tenía fuerza para nada. Y la multitud apretaba a Cristo. Mario quizás tenía para Y no quería ser sana, sino salva. Amén. Gloria al Señor. Y esa no fue salva nada más, esa fue sana también. También. En lo que ella se sanaba y era salva, moría la hija de Jairo. Aleluya. Para que vaya agarrando ahí. Pero que nadie se desespere, que su milagro en fe viene. Llega a tiempo. ¿Verdad que sí? Aunque tu fe te hayan dicho mucho que ha muerto. No ha muerto.
Está Cristo para darte la hay vida. esperanza. Ah, pero está el Señor, el dador de la vida. Para Bendito sea el nombre todo del el que Señor. cree, querido oyente, hay esperanza. Este es el mensaje que nosotros estamos tratando de parte del Señor, transmitirle a muchas personas que hoy en día mayormente no han visto cosas grandes porque se han aferrado a una fe corporal de lenguaje. Estamos como yo, o sea, como digo en dominicano, este lenguaje que hablarlo para toda la nación es un poco entendible, pero lo voy a decir. Mayormente allá en República Dominicana hay diferentes compañías, Oran, Claro, Viva. Y hay gente que está nada más de claro, y nunca tienen a Viva. Nunca tienen a Viva. No. Nunca tienen a Viva, nada más de claro, y nunca ven a Viva en su vida. No. Nunca ven una fe viva que está activa, que están diciendo, pero mira, pero yo pensaba que ese varón estaba loco, pero mira, se cumplió lo que él dijo. Porque la fe a los que creen Son locos. son locos. Para el mundo sí. Y para el mundo, muchos que están en la iglesia escuche, también. para el mundo están locos. Bendito sea Dios. Para el mundo es una loquera que nosotros hayamos cambiado, escucha bien, ese mundo vano por la palabra de Dios y está centrada en toda concentración de la palabra. Y ya no compartimos cosas de antes porque ahora estamos concentrados. Así y para es. el mundo. Entonces, me encanta una palabra que dice Pablo, que al mundo le parece cosa extraña que nosotros no sigamos el mismo desenfreno de disolución y pecado que ellos. Porque ahora nosotros andamos por la fe y no por vista. Y estamos aquí porque entendemos que algún día nosotros vamos a ser redimidos, no por lo que digamos, sino por lo que nosotros manifestamos. Porque dice la Biblia que muchos dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Ahí está ahí. Sí. Eso es una fe de lenguaje. Bueno, Señor, Señor, tú eres mi Dios, yo te amo, yo te quiero. Pero en el momento de manifestarle el amor a Dios, son los primeros que abandonan la posición de su palabra. Como le pasó a Pedro. Señor, yo estoy dispuesto hasta dar la vida por ti. Oh, sí. Yo por ti mato, yo por ti, mire, rompo ojos, yo Hasta rompo que brazos, yo llegó el rompo día. cabeza, hasta que llegó el día. Y no es que nos estamos burlando de Pedro, escuche bien, sino que esta historia el Señor la dejó claramente para que entendamos que la fe no es un lenguaje, es una vivencia. Sí. Tú dices que le cree a Dios, obedécele. Tú dices que Dios está contigo, ámalo, síguelo. Entiende que Él tiene propósito contigo. Amén, Y suelta así cualquier es. cosa que te esté debilitando la fe. Porque hay cosas que no se llevan al hecho porque hay adversario, hay malicia que debilitan tu fe. Amén. ¿Y cuál es esa? Que mucha gente hoy en día están creyendo a las cosas que se ven. Oh, pero las que se ven son las que el mundo entero busca. Pero dice la palabra del Señor que nosotros no somos de este mundo y que no debemos de andar conforme a como Él anda. Exacto. ¿Verdad que sí? El mundo anda por vista y el hombre de Dios anda por fe. Y entonces hay una diferencia del cielo a la tierra. Muy grande. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, la fe enriquece. Yeah. Yo no creo que un hombre que tenga fe sea pobre. Te dirá, wow, entró este ahora en el que si yo quede. No, tiene que ser rico en palabras. Exacto. Rico en amor. Rico en amor. Pero usted ha visto gente que no tienen ni palabras, no tienen amor, no tienen nada. Eso no tienen fe. Son pobres de esperanza, pobres Sí, de fe, pobres de milagros, sí. pobres No. de todo. No creo que un hombre y una mujer que tenga a Dios tenga que estar dando tantos gritos. Nosotros somos enriquecidos en fe. Sí. No, el hombre de Dios es rico, ¿verdad que sí? Exacto. En todo lo que Dios ha puesto en su vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que sí quieren la otra riqueza, pero no tienen fe, No tienen fe. ni amor tampoco. Tampoco. ¿Verdad que sí? Se juegan ahí en blanco. Sí, no. Y el que tiene la fe humana es diabólico. Alaba ahí. O sea, sí. ¿Verdad que sí? Entonces hay personas que sí tienen fe, pero la fe es lo que ve. ¿Verdad? Ahí hay un discípulo que nada más creía en lo que veía. Entonces, Y a ese mismo discípulo, los condiscípulos, le dijo, si vamos allá a la casa de Lázaro, nos van a dar también a nosotros, nos van a apedrear, nos van a Vamos dar allá. fuerte. No, él dijo, vamos para que muramos con él también. sí, oiga qué fe tenía ese león. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el que tiene fe no es cobarde. Exacto. No, predica la palabra a tiempo Y y fuera de tiempo, en el trabajo. No, que aquí no se acepta, pero busque la forma de predicarla. Amén. ¿Verdad que sí? Por eso es que el Señor le dice, estamos casi dando la Biblia, Exacto. le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Le habló de fe.
Esfuérzate. Nada más esfuérzate. Esfuérzate. ¿Por qué? Porque él tenía fe. Exacto. Lo que más tenía era fe. O sea, Entonces tenía ponle que un poco esforzarse. de fuerza a tu fe. A tu fe, ponle un poquito de esfuerzo a tu fe, porque con lo que con lo que tú vas a combatir, con lo que tú vas a enfrentar, porque mientras usted no es pastor o evangelista, usted dice, si yo así digo esto o hago algo, ¿verdad? Si soy yo, hago esto en la iglesia, si yo soy el pastor, pero cuando ya es pastor, sabe que las cosas no se hacen como usted pensaba antes. Ya los niveles son otros. Los niveles son otros, ¿entiendes? Entonces tiene ese que ser esforzarse. Exacto. Ahora le toca esforzarse y ser valiente. Y entonces, no solamente ser valiente, dice que en la valentía no puede desmayar. No, tiene que mantenerse firme. Sí, sé fuerte, ¿verdad que sí? No tema, ¿verdad que sí? No desmaye. No desmaye. Entonces dice, porque Jehová tu Dios estará contigo. Pero no deje, no olvide, siempre ponlo la mirada en qué, en las escrituras. No te aparte de Sí. en él Se meditará de día y de apartó, noche. si se apartó de las escrituras, Se debilita la fe. no, Y la fuerza. se deshace la fe, porque la fe se alimenta a través de las escrituras. Ese